Ser podcast. Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a viajar a 2006. Retrocedemos 20 años en el tiempo para escuchar Por la boca vive el pez, el disco más poderoso de la carrera de Fito Cabrales, un álbum que marcó su salto a la primera línea del rock español, que lo confirmó como un músico capaz de sonar en las radiofórmulas y de poner patas arriba cualquier pabellón del país. Aquel álbum significó muchas cosas y fue una cima en su carrera. Hoy vamos a recordar sus canciones y su historia y nos sirve de excusa para adentrarnos en la carrera de uno de los músicos más singulares de este país. Para este viaje nos acompañan los periodistas Arantxa Moreno y Rubén de Lena y también, como siempre, Lucía Taboada con sus reportajes. Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el Sofá Sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal. La historia de Fito Cabrales bien sirve como retrato de lo que ha sido el rock en España en las últimas décadas. Desde el día que unos colegas lo invitaron a un ensayo, Fito ha tenido claro que ese iba a ser su oficio y con cuerpo y alma se ha dedicado a ello, al rock, a subirse a escenarios y a vaciarse. Hiperactivo, divertido y con una facilidad pasmosa para crear versos tan sencillos como honestos, Cabrales ha labrado una carrera tremenda que hoy recorremos en este Sofá Sonoro. Empezamos. Yo no soy Bob Dylan, yo no soy Bob Dylan, ya sé que yo no soy Bob Dylan, yo no soy Bob Dylan. Bob Dylan es negro, Bob Dylan es el color, lleva sombrero y cuando baila es el mejor. Bob Dylan el ritmo, Bob Dylan qué calor, yo soy pequeño, Bob Dylan no, y yo no soy Bob Dylan, yo no soy Bob Dylan, ya sé que yo no soy Bob Dylan, yo no soy Bob Dylan. No hay nadie como tú, no hay nadie como yo, conozco un tipo azul pintado de marrón y cada cual su luz y todos un montón. Me gusta tanto el blues que toco rock and roll y yo no soy Bob Dylan, yo no soy Bob Dylan, ya sé que yo no soy Bob Dylan, yo no soy Bob Dylan. Tras los agitados años de Platero y Tú, y tras un inicio de Fitipaldis como juego, la apuesta de Fito subió con la llegada del nuevo siglo. Una apuesta que asaltó la banca en 2006 con la edición de Por la boca vive el pez, un disco enorme con un sonido potente, nuevos músicos y unas canciones que son parte de la banda sonora de varias generaciones ya. Hoy queremos recordar ese disco y ese momento, su importancia y su impacto, pero también su contexto. Y para ello, como cada semana, Lucía Taboada nos lleva de vuelta a ese año. Hoy nos cuenta cosas que sucedieron en 2006. Felicidades, si usted usa internet es la persona del año. Esto rezaba la popular revista Time en su portada en el año 2006. Homenajeaba así a los que creaban y usaban la red para fundar y estructurar, decía Time, la nueva democracia digital. Y no se equivocaba porque 2006 fue el año de eclosión de las redes sociales. Miles de jóvenes se lanzaron a la tormenta tecnológica. El 21 de marzo de ese año, Jack Dorsey tuiteó configurando mi Twitter, simplemente. Fue el primer tuit de la historia. El uso de la almohadilla se extendió a finales de ese año. E Internet y las redes sociales que nacían se llenaron de todo tipo de noticias que sucedieron aquel 2006, como la ejecución de Saddam Hussein.
Fidel Castro delegando el mando provisionalmente en su hermano Raúl. No sabemos exactamente qué está pasando. ETA anunciando un fuego al alto permanente por primera vez en España. Dall'estero, Spagna, l'ETA, l'organizzazione separatista basca, ha annunciato un cessate il fuoco a partire dal 24 marzo. La organización separatista vasca ETA ha decidido a partir del próximo viernes un alto el fuego permanente. O el conflicto que comenzó el 12 de julio del 2006 con un enfrentamiento en la frontera entre el Líbano e Israel. La Segunda Guerra del Líbano duró 34 días. Todo, absolutamente todo, se contaba ya en la red. Así estaba el mundo en 2006 cuando se editó Por la boca vive el pez, cuarto disco de estudio de Fito y los Fitipaldis, disco protagonista de este Sofá Sonoro, programa que compartimos con Arantxa Moreno. Hola, Arantxa. Hola, ¿qué tal? También con Rubén Lena, muy buenas. Hola. A pesar de que vamos a hacer un recorrido más amplio, vamos a empezar con las preguntas de siempre. ¿Qué tiene, Arantxa, este disco para ti? Bueno, para mí Fito es canción popular en su máxima expresión. Creo que las canciones de Fito nos pertenecen, que hablan de nosotros, que hablan nuestro idioma, y que haya conseguido eso viniendo de un grupo como Platero y Tú, ser mainstream viniendo del rock más callejero, de la escena alternativa, creo que tiene mucho mérito. Yo aún no tengo muy claro cuál es mi disco favorito de Fito. Creo que los que más he rayado han sido Los sueños locos y Lo más lejos a tu lado, porque aquellos primeros años 2000 también estaba yo con la música muy intensamente, pero también he escuchado mucho Por la boca vive el pez. De hecho, estos días, dudándolo otra vez, le he cogido un cariño nuevo a canciones como Sobra la luz, por ejemplo. Y me he sentido muy a gusto escuchando a este Fito, quizá porque ahora también tengo una edad más próxima a la que él tenía cuando publicó este disco, que fueron los 40 años, y creo que a veces también hay que esperar un tiempo para que las canciones hablen un poquito más de ti. Me ha hecho sentir viejo eso de darme cuenta que soy más mayor que Fito cuando grabo este disco. Han pasado 20 años desde la edición de este álbum. ¿Cómo recuerdas, Rubén, su impacto en aquel 2006? Es un disco que venía muy marcado por el éxito 3 años antes de Lo más lejos a tu lado y ese soldadito marinero que asaltó la radio, los bares, los hilos musicales de todo el país, hasta el punto de que se podía llegar a coger manía al soldadito marinero, sobre todo a la gente que veníamos de escuchar a Fito desde años antes. ¿Cómo recuerdas aquella etapa? Bueno, yo creo que hablamos de un disco que tuvo un impacto bastante fuerte, ¿no? Bastante potente en la sociedad. Eran años también en los que Operación Triunfo estaba dominando mucho el mainstream y que ya era un momento en el que para escuchar un disco la gente se lo bajaba de internet, había que ir al Top Manta, ya había que tener ya una buena razón para ir a una tienda de discos. Yo creo que este disco vende más de 600.000 copias, lo que es una pasada. Para empezar, porque tiene 13 canciones muy buenas. Eso tampoco es definitivo, porque hay muchos discos que tienen grandes canciones que no llegan a nada. Pero yo creo que también se trata de una cuestión de confianza que tuvo Fito con el público, porque en un momento como que parece que faltaba una propuesta que se basase en la naturalidad. Y yo creo que como Fito es la naturalidad hecha música, le llevó a liderar como una especie de proyecto de hacerse popular por hacer las cosas con una mezcla de buen gusto, valentía y corazón. Y como se trata de un disco que es un poco pesca a arrastre de lo anterior, como bien has dicho, pues no hay que negar que Soldadito Marinero fue algo tremendo y que desató la tormenta perfecta que vendría después. Sobre todo partiendo de que yo creo que Soldadito Marinero es una canción que gustó a gente que jamás se habría arrimado a un miembro de Platero en su vida, ¿no? Ni por asomo. Cierto perfil de gente que no les hubieran ni tocado ni dado la mano si se caen en la calle, ¿no? El viaje de Fito Cabrales hasta este 2006 a mí me parece trepidante. Está marcado primero por los años al frente de Platero y Tú, una banda con un impacto menor que los Fitipaldis, pero una banda que dejó una huella yo creo que más grande y que creó
una base de fans que luego siguieron a Fito en los siguientes años, en las siguientes aventuras. Banda que además convive, a veces nos olvida un poco esto, Rubén, convive varios años con los Fitipaldis, porque los Fitipaldis era un juego de inicio. Sí, era como un juego, pero bueno, al final fueron 4 años, entre el 97 y el 2001, en el que conviven ambos grupos. Y bueno, Platero y Tú, por si alguien que nos escucha no los conoce, pues yo creo que era una banda de guitarras muy potente, muy increíble, muy generacional, y yo creo que dejaron mucho pozo y no solo exclusivamente en Euskadi, sino en todo el país. Y además me gustaría recalcar que creo que, a excepción de Rosendo y Extremoduro, que tuvieron como más impacto mediático, forman parte de un conjunto de grupos como pueden ser Barricada, Los Suaves, Reincidentes o incluso, me atrevo a decir, Los Enemigos, a los que se les puso con muy mala intención una etiqueta desde algunos medios de comunicación como de rock calimochero, como de una especie de rock de segunda, que bueno, a mí me enfada mucho, sobre todo porque yo creo que los Fito, Yossi, José L, el Drogas, en medio del Britpop o del grunge noventero, yo creo que generaron nuevas formas de adhesión para el rock, para la cultura rock, y además lo hicieron en nuestro idioma, vendiendo muchos discos, llevando muchos conciertos con muchísima valentía, y yo creo que también fueron piedra angular para que mucha gente se acercase después a hacer el camino de los Rolling Stones, de Black Sabbath, de Dylan. Fue como un poco esa piedra angular, y yo creo que Platero y Tú representa muy bien ese espíritu. Una banda con una trayectoria potente, con una apuesta por el rock y con discos muy recordados y un puñado de himnos como El roce de tu cuerpo, Cigarrito, Hay poca rock and roll, o este tema en el que colaboraba Rubén Iniesta. Voy a salir por ahí, ahora que ya se ha ido el sol. Sabes, me acuerdo de ti cuando oigo aquella canción, y aún recuerdo el olor a serrín en aquel viejo bar. Vino blanco mezclado con mistela, así aprendimos a volar. Pero hoy no nos queda ilusión y los sueños se pudren hoy. Ya no veo figuras y miro a las nubes hoy, que nos contaminaron con algo asqueroso hoy, con rencor, con poder, con dinero y con odio. Y aquel viejo profesor que nunca supo explicar la verdadera lección, si lo pudiera encontrar. Aún recuerdo el olor a serrín en aquel viejo bar. Vino blanco mezclado con mistelas, allá aprendimos a volar. Si miro a las nubes, tema que fue parte de 7, el disco de 1997 de Platero y Tú, álbum que llegó un año antes del debut de los Fitipaldis. ¿Cómo se gestó a Arantxa el nacimiento de Platero? Bueno, la banda nace en el año 89 en Bilbao, en plena época del rock radical vasco, pero no pertenecen a esa escena. Su rock bebe más del rock urbano, de grupos como Leño, del sonido estadounidense también de bandas como la Creedence o de músicos como Rory Gallagher. Y bueno, ellos son una especie de obreros del rock, ¿no? Y también casi de la vida, te diría, porque el bajista Juan Cholano era transportista en aquella época, el batería Jesús García Maguila se dedicaba a la restauración, Iñaki Antón, el guitarrista, había sido albañil o electricista, y Fito, el vocalista y guitarrista, curraba de camarero con sus padres. Pero todos tenían el veneno de la música dentro y se juntan para dar forma a sus primeras canciones en el año 90, cuando graban una maqueta muy codiciada hoy en día, a la que llaman Bus Rock and Roll.
En esa época tocaban muchísimo en bares, regalaban la maqueta a todo el mundo y además al final acabaron fichando al año siguiente por una discográfica independiente de Barcelona que se llamaba Welcome Records, con la que debutan con el disco Voy a acabar borracho. Así fue como echaron a rodar Los Platero en una aventura que duró algo más de una década. Luego que si les llaman calimocheros, bueno, es que si debutas con Voy a acabar borracho. Gajes del oficio. Luego la banda creó una base muy sólida de seguidores, tanto que el final de Platero no sentó bien a mucha gente. Durante muchos años la sombra de esa primera banda acompañó a Fito, que lo tomó como siempre toma las cosas, con filosofía y tranquilidad. Esto decía en el documental Vivo para contarlo, muchos años después. O sea, si fuese por más de uno, yo tendría que seguir tocando con Platero y tendríamos que hacer la portada como él dice y los conciertos deberían ser con estas canciones y tal. Pero eso en el fondo es bueno, porque eso es que se preocupan por ti. Luego está el lado extremo, que a veces te toca los huevos un poco y le tienes que decir, chavalito, ven aquí, que yo he estado 12 años con la banda, no tú. O sea, yo soy de Platero, no vengas a contar a mí esas cosas. Tampoco le pongo la pistola a nadie y le digo, ven a mis conciertos. El sentido común de Fito contra los seguidores que le echaban en cara al final de Platero. Mirando a puerta cerrada y Los sueños locos, la verdad es que fueron dos discos interesantes donde se veía esa pasión de Cabrales por otros sonidos más allá del rock, de ese sonido, ¿no?, de Platero. ¿Qué destacaría, Rubén, de estos álbumes? Bueno, pues un poco lo que ha comentado Arantxa, ¿no? Platero y Tú, por ejemplo, a mí me suenan a esa rabia juvenil, ¿no? A borrachera de plazoleta, a estudio, a salas de ensayo. Y bueno, los dos primeros discos de Fitipaldis, yo creo que, sin ser lo que vino después, ¿no?, eran esos primeros pasos intermedios, pero muy rupturistas con lo anterior, porque, por ejemplo, A puerta cerrada, el primero, se centra, yo creo que en un sonido, como ya dice un poco el nombre, atmósfera de bar. Es un disco muy blusero, principalmente acústico, predominio de guitarras, muy crudo. Ya empieza a aparecer un poquito el swing en la guitarra de Fito y ya también se puede apreciar algún atisbo de melancolía en las letras, ¿no? Sí. Algo de madurez, ¿no? Ya no solo de estar de cachondeo. Sí que hay un salto en el sonido, así lo explicaba en el año 2001 el propio Fito en una entrevista con el canal Sol Música. ¿Cómo veía él la diferencia entre un proyecto y otro? Yo creo que la diferencia que hay entre Platero y Fitipaldis es más musical que de letras, porque yo tampoco puedo dividirme, ¿no? Yo soy Fito y soy Fito. Pero lo de las letras, por ejemplo, ya en Platero estoy, últimamente, en los dos últimos discos que hemos hecho, ya venía un poco ya tocado yo con esa historia, ¿no? O sea, me había aburrido un poco de hacer casi lo que es un cómic, que es coger un personaje, un guión y que le pasen cosas, ¿no? Y entonces, pues nada, decidí hablar de mí. Nunca has sentido igual una derrota, que cuando ella me dijo se acabó. Nunca creí tener mi vida rota. Ahora estoy solo y arrastro mi dolor. Y mientras en la calle está lloviendo, una tormenta hay en mi corazón. Dame otra copa, aún estoy sereno. Quiero beber hasta perder el control. Cuántas noches soñé que regresabas y en mis brazos llorabas por tu error. Luego un ruido del bar me despertaba y el que lloraba entonces era yo. Y mientras ella está con otro tipo, mis lágrimas se mezclan con alcohol. Ella se fue porque no me lo dijo y siento que mi vida fracasó. Con este Quiero beber hasta perder el control, parte del debut de Fito y Fitipaldis en 1998, seguimos nuestro viaje por la obra de la banda en esos
Dos primeros discos de los Fitipaldis había colaboraciones de Robe Iniesta. En La puerta cerrada estaba Trozos de cristal, en Los sueños locos estaba Ni negro ni blanco. Este segundo disco llegó en 2001, mismo año en el que se edita uno de los discos más geniales de esa época, el de Stretchinato y tú, con Poesía básica, un álbum que junta mucho talento en un proyecto sorprendente de poesía y rock, pero hecho de una manera entre amigos, ¿no? Yo creo que era un disco que tenía muchas menos pretensiones del éxito que posteriormente acabó teniendo, seguramente. Seguramente, vamos. Yo este disco para mí es una debilidad personal. Es un disco precioso que nace de una idea que me parece genial, que es juntar la esencia sonora de Extremo Duro y la de Platero y tú con los poemas de un poeta y ganadero sin repercusión mediática como es Manolillo Chinato, que a pesar de que sus versos inspirasen la tremenda ama y ensancha el alma, pues su vida rural siempre hizo que fuese un poeta desconocido hasta la grabación de este disco, ¿no? Que son 9 temas en las que también hay canciones de Fito que luego se han quedado, pero como bien apuntabas, yo creo que habla muy bien el título de que es poesía básica, que es rock básico, y es muy emocionante escuchar recitar a Manolillo, las guitarras de Iñaki Uojo, que también produce el disco, todo ello mezclado con las voces de Fito y de Robe. Y cuando pienso en canciones como Eterno viajero o Atrapado o Abrazado a la tristeza, la verdad es que creo que transpiran belleza. Este es un trabajo, Arantxa, que tuvo una enorme acogida, que fue el encuentro definitivo entre Fito y Robe después de años cruzando caminos y siguiendo y siendo también grandes amigos. De hecho, la primera gira de Fitipaldis fue como teloneros de Extremo, y desde entonces las colaboraciones en una y otra dirección han sido muy habituales. Sí, constantes. De hecho, entre Platero y Extremo Duro se creó una hermandad muy bonita desde el principio. Extremo Duro arranca en el 87, 4 años después se cruzan por primera vez con Platero y tú en un concierto que las dos bandas ofrecen en Burgos, y desde entonces los cruces son constantes. En la etapa de Platero, Robe graba con ellos Juliet, dentro del disco Hay poco rock and roll, y Si tú me miras en 7. Desde mediados de los 90 Iñaki empieza a tocar y a producir también a Extremo Duro, y en el 96 las dos bandas se van de gira juntas, llenan en todas las ciudades, agotan 2 palacios de deportes en Madrid. Por eso cuando Extremo Duro presenta Canciones prohibidas en el año 99, llama a Fito y Fitipaldis como teloneros, y ellos presentan ahí con ellos su debut, A puerta cerrada, ¿no? Fue un movimiento completamente natural porque las dos bandas estaban conectadas, tenían muchísimos lazos, y de ahí que 2 años después se embarquen en este proyecto del que hablábamos ahora, Stretchinato y tú, y editen también Poesía básica, como acaba de contar Rubén. Curioso, Arantxa, esa camaradería entre dos bandas que podían perfectamente considerarse rivales y vivir enfrentadas, y había un buen rollo, que incluso los músicos iban para un lado, tocaban con otro, había veces que nadie sabía ni a quién qué banda estaba, a quién pertenecía, y eso nunca generó una animadversión entre ellos, y mantuvieron siempre una relación muy, muy cordial y muy bonita en un mundo en el que generalmente las bandas tienden a competir, ¿no? Por sobre todo atención, ¿no? Y quién es más y quién vende más, y aquí no había nada de eso, ¿no? No, que había un trasvase constante entre ellos y una buena comunicación y unir fuerzas, ¿no? O sea, estar siempre los dos como yendo al mismo lugar, pero juntos y sin celos de ningún tipo, por lo menos la sensación que da desde fuera. El sumum de todo esto fue hacer ese disco juntos, Stretchinato y tú, un trabajo que tenía canciones maravillosas, como este Abrazado a la tristeza. He salido a la calle, abrazado a la tristeza. Vi lo que no mira a nadie y me dio vergüenza y pena. Soledad que te pegas a mi alma, en la dulce soledad de este campo de otoño. No hay momentos de sosiego, rebeldía pura de amores, sin amores, ilusiones puras y puro conformismo, intentando levantar el espíritu nostálgico de querer estar contigo y nunca estarlo. Los llantos desconsolados que estrangulan las gargantas. Los ancianos encorvados, parece que la tierra les llama. Volverás de vez en cuando a esta tierra agrietada y verás de nuevo a quien te ama, borracho, borracho de amores y libertades, y también de vinos por olvidarte, borracho, borracho.
nadie se admire el valor en la batalla. Menos mal que con los rifles no se matan las palabras. Y si surgen saludos y palabras, tal vez notes la dureza de mi estilo, queriendo no herirte en nada. La tristeza de Strachinato y tú, con versos del poeta Manolo Chinato, a quien Robin Iniesta quiso ayudar impulsando su carrera con este disco, objetivo que cumplió con creces. El álbum fue disco de oro en España en 2002. Un año después, en 2003, llegó el trabajo que cambió toda la carrera de Fito y Fitipaldis, porque Lo más lejos a tu lado provocó un asalto tremendo al mainstream, llevando a Cabrales a la primera línea, a sonar en todos los lados, y de pronto ese soldadito marinero estaba presente en cualquier lado. Salías a la calle y te golpeaba, ¿no? Sí, bueno, hay que hablar de esta canción como la canción clave, ¿no? Como los argentinos dicen, es la canción gol, la que hace que el público masivo sepa que el tío de la gorra, el que se pone el cigarro en el clavijero de la Fender, pues se llama Fito Cabrales. No sé a vosotros, pero a mí me parece una canción de esas que incluso puede llegar a conseguir que las dos Españas se callen durante 4 minutos. Le puede gustar, yo creo que a cualquiera, ¿no? Tiene una esencia muy pura, muy natural, logra conectar muy bien con el estado de ánimo de la gente, y yo creo que es porque Fito, además de que se abre en canal, ¿no? en estos discos y en estas letras, tiene estribillos, y no hay cosa que le guste más a la gente que cantar estribillos. Sí. Y entonces, además, eso, todo suena muy verdadero, y ahí es donde se empieza ya a instaurar un poco este estilo Fitipaldi tan reconocible y tan propio. A ti, Arantxa, ¿qué te llama más la atención del disco? Es un trabajo producido por Iñaki Antón, con canciones que recorren un abanico bastante amplio, pero todo funciona muy bien. A mí me deja la sensación de que no era para nada un disco pretencioso, no da la sensación de que Fito fuese a esperar ese éxito. En realidad nunca me parece que Fito esperase un éxito muy grande en su vida, en nada. Él hacía la música que le gustaba, y a veces ha tenido mayor capacidad de impactar y otra menor, pero él siempre ha hecho las canciones que quería, y aquí me parece que es un álbum que no creo que fuese a esperar que fuese a ser un disco que sonase en la radio comercial de este país. Sin duda. De hecho, ahora venía escuchando por el camino El Monte de los Aullidos, el último disco, y también habla del éxito en ese disco, ¿no? Sí. Como algo que le ha sobrevenido, la fortuna del éxito, ¿no? Pero es verdad que Soldadito Marinero, decíais que nos asolaba en aquel verano de 2006, pero es que sigue haciéndolo. Sí. O sea, que es raro escuchar una radiofórmula y que no suene Soldadito Marinero 20 años después, ¿no? Una cosa que yo no sabía de esa canción, que me llamó la atención leyendo el libro que escribió Fito, Soy lo que me pasa, es que fue idea de Dani Martín que Soldadito Marinero fuese el single de ese disco, que fue él el que la propuso. Y la verdad es que arrasó. Pero ese disco tiene otras muchas canciones que se han convertido en clásicos de Fito, como La casa por el tejado, como Whisky barato, Siempre estoy soñando, Feo también, Corazón oxidado, que es una de esas canciones muy escasas que salen del tirón, como editadas casi por las musas, según ha contado alguna vez Fito. Pero sí, fue un éxito brutal. Creo que se acercó bueno, lo decía antes Rubén, ¿no? Superó el 500.000 de copias vendidas. Y eso siendo el tercer disco de un proyecto solista, en principio minoritario, como estamos contando, que era como un proyecto de bares, de amigos, a puerta cerrada, como dice ese primer disco, ¿no? De lo que se hace cuando no te está viendo nadie. Que Fito lo había montado para dar cabida a las canciones que no tenían cabida en Platero, y era una cosa casi de amigos. O sea, imagínate que después eso se transforme en un tercer disco, en un éxito total. Es muy sorprendente, porque tanto Extremo Duro como sobre todo Platero eran bandas que tenían un rechazo a la radio comercial, no querían sonar ahí, mientras que las bandas indies, su gran pretensión era transmitir y llegar al mainstream, y nunca se dieron en ese cambio, ¿no? Aquel año la gira de Fito fue inmensa, con varios hitos. Está la actuación en las fiestas de Bilbao, muy recordadas en aquella época. Este fue un disco que yo creo que todos escuchamos mucho en su día, y a mí, por lo menos entre las canciones, me quedo con la que Fito le suele dedicar a Robin Iniesta tras su muerte, Esta maravilla. No hay mejor lugar que entre las nubes de tu pelo para revolver las drogas con los versos. Lo mejor del sol, el brillo de la luna, que es tu corazón. En medio del mar te sientes como en un desierto,
Primavera, ven y cúrame el invierno. Loco trovador, es tu canción desnuda. Solo corazón. Hoy me quedo en casa, lo de afuera no me interesa. Ya saldré a dar una vuelta otro día que no llueva. Cuántas flores para un ramo, cuántos versos para un poema. Hoy me quedo en casa, lo de fuera no me interesa. Ya saldré a dar una vuelta otro día que no llueva. Cuántas flores para un ramo, cuántos versos para un poema. Hoy me quedo en casa, lo de fuera no me interesa, canta Fito Cabrales en Las nubes de tu pelo, parte de Por la boca vive el pez, el álbum que supone el salto a la primera línea de la música comercial en España. Y este disco muestra a todo el país algo que sus seguidores sabían de sobra, que es, Arantxa, la facilidad de Fito para hacer letras bonitas, sencillas, muy efectistas, honestas también, que es complicado. Sí. Algo para que cierta parte de la crítica parece ser negativo, pero que es una de las mayores virtudes de Fito como compositor y parte, yo creo que de su éxito, esa facilidad de hacer frases muy lindas, muy sencillas y muy memorizables. Sí, hay una frase que me gusta mucho dentro de la canción que da título al disco, que es porque escribo igual que sangro, porque sangro todo lo que escribo, y creo que ahí está un poco condensada esa idea, ¿no? Que me parece una imagen muy poética y a la vez un buen reflejo de cómo escribe Fito, ¿no? Porque sus letras son tremendamente fluidas, se nota que están escritas desde el pecho, que son como muy viscerales, y Fito usa las canciones para comunicarse, para expresar cómo está. Hay una intimidad muy bonita ahí conectada con la canción, muy emocional en su manera de contar las cosas. Habla nuestro lenguaje, tiene una forma muy natural, muy coloquial de escribir, sin renunciar tampoco a esas imágenes poéticas de las que estamos hablando. Y la sencillez a la que te refieres, Alfonso, contar y cantar algo desde la sencillez es muy difícil de conseguir. Por eso creo que impactan tanto, se han hecho tan universales y por eso es fácil saber, es una canción de Fito de principio a fin, vaya. En ese 2006 se dan además varios hitos importantes en la vida de Fito. Ese año celebra su 40 cumpleaños, ese año se edita Por la boca vive el pez. Para este disco Fito cambia varias cosas. Ya no está Iñaki a la producción. En este caso se hace un regalo, no sé si de cumpleaños, y apuesta por Joey Blaney, el extranjero que mejor ha grabado rock en castellano. ¿Quién es este tipo, Rubén, y por qué se decide Fito ir a por él? Bueno, no se puede definir mejor. Yo creo que Joey Blaney es un tío clave para el rock en España. Estamos hablando de alguien que ha grabado a gente como Prince, Ramones, Los Clash, Susan Vega, productor de discos de los que habéis hablado aquí en Sofá Sonoro, como el Clicks Modernos de Charly García o La Alta Sociedad de Calamaro. Yo creo que siempre le imprime a los discos una etiqueta como de rock, de pata negra, de clase. Y Fito, en un momento complicado, también hay que hablar, ¿no? Porque estamos hablando de un momento de... Tienes que gestionar un boom muy tremendo y no es un disco fácil. Apuesta por Joe, porque yo creo que le lleva a un sonido como muy propio. Hace que la banda suene estupendamente bien y luego saca unas influencias que me parecen muy interesantes como Dire Straits o Gigi Cale, y hace que 20 años después siga sonando muy potente, porque yo creo que es un disco que ha envejecido muy bien a nivel sonoro. Sí, para este proyecto de Fito se rodó, como ya estaba en plena boga del mainstream, se rodó un pequeño documental sobre la grabación del álbum y ahí aparece Fito hablando del trabajo de Blaney. En la música hay cosas que aunque hables el mismo idioma, es difícil explicarlas, ¿sabes? No es como esto es redondo, esto es cuadrado. La música a veces no pueden explicarla en castellano, a otro, ¿no? Explicársela. Pues con el inconveniente del idioma, pues... Pero es lo único, porque además que él es un cielo, está a gusto en cualquier sitio, y si yo tuviese que estar un mes encerrado en una casa de estas tipo Gran Hermano,
con 12 inglesas o americanos, pues estaría loco ya. O sea que... Se torció el camino, tú ya sabes que no puedo volver. Son cosas del destino, siempre me quiere morder. El horizonte se confunde con un negro telón. Y puede ser como decir que se acabó la función. Ha sido divertido, me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Me hace llorar una vez por cada vez que río. No sé restar. No sé restar tu mitad a mi corazón. Puede ser que la respuesta sea no preguntarse por qué. Perderse por los bares donde se bebe sin sed. Virgen de la locura, nunca más te voy a rezar. Que me he enterado de los pecados que me quieres quitar. Será más divertido cuando no me toque perder. La grabación de Por la boca vive el pez duró más de un mes. La primera semana el señor Blaney la empleó en encontrar el sonido perfecto a cada instrumento, para desesperación de Fito, que es un tipo hiperactivo y nervioso en el que estar parado le estaba volviendo loco. Hay un momento maravilloso en el que le ven muy nervioso y le dicen: para esto le hemos traído a Blaney, para que suene todo bien, tómatelo con calma, ¿no? La verdad es que escuchando ahora el disco 20 años después, es un disco con un sonido maravilloso como pocos en la carrera de Fito, ¿no? Sí, fíjate que Fito tiene un sonido propio tan característico que a veces ha tenido que cargar con la crítica de sonar siempre igual, ¿no? Pero lo cierto es que Fito también musicalmente da cambios de timón. En este disco hay una ruptura total, cambia de productor, de músicos, cambia hasta de estudio de grabación. Quizá el cambio más importante que hace, incluso más allá de Blaney, es fichar a Carlos Raya, que se convertirá en su mano derecha y en una piedra angular de su sonido en los siguientes 20 años. Pero en cuanto a su trabajo con Joe, aunque uno no habla inglés y el otro no habla castellano, hay una comunicación musical muy fluida. Joe lleva muchos discos en la mochila, lo estáis hablando, ¿no? Desde el combat rock de los Clash hasta el Love Sexy de Prince o el Palabras Más, Palabras Menos de Los Rodríguez. Y Fito, que es un tío listo, se deja guiar. De hecho, él lo cuenta en este libro en el que escribió, que dice Soy lo que me pasa. Dice: si estoy trabajando con un productor que es un crack, que ha hecho cosas increíbles, no voy a ser tan gilipollas como para pensar que él tiene que escucharme a mí. Si hay alguien que tiene que aprender aquí, soy yo. O sea, que él se deja guiar. Fue un sabio consejo. Primero, rodearte de gente muy buena, y segundo, dejarles hacer a cada uno lo suyo. En la banda mencionábamos, hay Rubén varios cambios. Está Candy Caramelo, tipo curtido en mil batallas, este niño Bruno a la batería. Hay un jamón maravilloso y un saxo a cargo de Javier Alzola, que es tremendamente diferencial, porque a mí me remite a las superbandas, a bandas tipo E Street Band, a la banda de Springsteen. Es que hay poco saxo en el rock español, y se agradece. Todo esto da un empaque al disco tremendo, pero la figura clave del álbum, lo mencionaba Arantxa, porque es quien se encarga de todo. Es un tipo fantástico cuyo nombre figura en los grandes trabajos también del rock español, guitarrista tremendo. Hablamos de Carlos Raya, al que Fito reconoce un enorme mérito en el disco, porque es el que le da el empujón, el que le acompaña y el que cuando se atora tira de él, ¿no? Sí, antes hablamos del sello de garantía de Blaney, no podemos pasar por alto, como ha dicho Arantxa, a Carlos Raya, porque es un poco el capitán en la sombra que finalmente también se apodera un poco del barco. Es un músico al que siempre quieres tener al lado, un gran productor, clave en carreras muy sólidas en el rock como la de Quique González, la de M-Clan, y en Por la boca vive el pez yo destacaría. Él toca varios instrumentos, pero me gusta mucho su sonido al pedal steel, cómo dejar respirar los riffs.
los satura, pero les da un groove muy al estilo Keith Richards, un poquito Ray Cooder también. Luego hace unos coros estupendos y yo creo que, como el respeto no se regala, Carlos es una de las personas más importantes del rock en España y es normal que todo el mundo quiera trabajar con él. A mí me parece que si hubiera una figura que aquí en España no se suele llevar tanto en la música anglosajona, sí que asiste más a ese cargo, sería como el de director musical, ¿no? Tú eres el productor y yo soy el director musical. En el making of del álbum había unas declaraciones que muestran muy bien dos cosas. Una es la importancia de Carlos Raya en el proyecto y otra la humildad de Fito con sus músicos. Eso se lo he dicho a él también, o sea, no es que lo diga aquí. O sea, este disco lo he hecho porque está Carlos, si no, no lo hubiese hecho. Yo hago canciones, pero hacer un disco es totalmente diferente. ¿Sabes? Tú puedes tener 25 canciones cojonudas, pero para hacer un disco necesitas a 25 tíos, ¿sabes? O sea, no es una cosa... Una canción la puedes hacer tú, pero un disco es cosa de ¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, que me tengo que inventar para hacerme ver. Empecé por las espinas. Nunca lo escribí en un papel y nunca lo ha cantado mi voz. Y tú ahora me preguntas qué hacer. Y yo, que siempre voy detrás del error, que canto a lo que nunca tendré, al beso que ella nunca me dio. Dime tú qué puedes saber, alguien que ha pasado la vida buscando la melodía. ¿O qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, que me tengo que inventar para hacerme ver. Empecé por las espinas. La vida es algo que hay que morder y en cada boca tiene un sabor. Huesos no los tapa mi piel, por eso siempre digo que no. Perdona, tengo cosas que hacer, que aún me queda media vida para encontrar la melodía. Acabo de llegar uno de mis cortes favoritos del cuarto disco de estudio de Fito Cabral, este trabajo que estamos recordando en este Sofá Sonoro por sus 20 añitos ya de nada. Mirando ahora las letras del disco, ¿de qué tratan las canciones, Arantxa? ¿Qué te gusta más? Porque el propio Fito reconoció que pasó antes del disco por un momento complicado de dudas y de ciertos bloqueos. De hecho, me mandaste fotos de las notas, ¿no? También de las canciones, ¿no? Y se ve ahí un cuaderno tal y como te imaginas que es el cuaderno de Fito, ¿no? Hiperactivo, nervioso, agitado, lleno de tachones por todos los lados, con las letras que se cruzan. Y es un momento importante porque, claro, viene, como todo artista que viene de vivir un grandísimo éxito con una canción super mainstream, de repente volver a sentarte a escribir otra canción, de repente con otros músicos, en otro estudio, con otro productor. Era todo bastante complicado y lo sale bien de la papeleta. Sí, además lo natural sería pensar que le pesa el éxito de Lo más lejos a tu lado, porque el éxito es amigo del bolsillo, pero enemigo de la cabeza. Pero Fito dice que no fue eso, dice que su bloqueo no tuvo tanto que ver con el éxito como con su estado anímico. De pronto, después de llevar casi 20 años componiendo, cuando se sienta en la cocina de madrugada a escribir, que es como le gustaba componer a él, dice que no le salía nada, que no era porque pensase en pabellones, ni en radios, ni nada. El problema es que no se encontraba a sí mismo. Así que cómo iba a encontrar canciones si no podía encontrarse a él, ¿no? Fito se sentía mal porque no le salía nada, y no le salía nada porque se sentía mal. O sea, la pescadilla que se muerde la cola. Y con eso te hace la canción, ¿eh? Hombre, y ya se sabe que el pez, además, aquí, en este disco, es uno de los símbolos, sin duda. Pero centrándonos en lo que cuentan estas canciones, esa sensación de estar perdido, ese bloqueo frente al folio en blanco, se percibe en varias de las letras. Por ejemplo, en Bien y Va, cuando canta "No es nada fácil cuando estás perdido, buscar la música entre tanto ruido", o en Acabo de llegar, cuando escribe alguien que ha pasado la vida buscando la melodía. Incluso en Donde todo empieza, cuando dice eso de "todas las palabras que te quiero decir se me rompen enseguida". Yo veo aquí como muchos, ¿no?
muchos pequeños datos de lo que está pasando, ¿no? Luego está la canción que le da título al disco, en la que le da la vuelta al refranero español, por la boca vive el pez, que llevado al oficio es como decir que cuando se expresa es cuando se siente realmente vivo. Hay otras canciones que van por otro lado, como Medalla de cartón, que habla de la guerra. Y según ha dicho Fito en alguna ocasión, el espíritu del disco está condensado en Me equivocaría otra vez, porque ahí plantea que todo lo que nos pasa sirve para algo. Y la verdad es que queda muy, muy bien reflejado el momento personal que estaba viviendo Fito a través de sus canciones, algo que, como la mencionabas antes, Arantxa, que se ve en los distintos discos, los distintos momentos vitales de Fito, que se cuelan de una manera bastante explícita en sus canciones, a pesar de las dudas que pudiese tener en la gestación del disco, en esa apuesta que estaba musical haciendo en los cambios. Todo eso debió volar bastante rápido, porque según salió a la calle el álbum, Rubén, funcionó muy bien. O sea, nadie cuestionó, la crítica fue buena, sí, tuvo la gran acogida. Muy buena. Bueno, hablábamos un poco antes de ese efecto pesca por arrastre, de Lo más lejos a tu lado, pero la verdad es que Por la boca vive el pez me parece que es un disco muy difícil, porque había mucha expectación, ¿no?, por el efecto soldadito, y no debe ser fácil gestionar eso. Y saber que tienes un público que te espera puede hacer que está muy bien, es una parte muy agradable, pero también puede afectarte negativamente, y ahí Fito graba posiblemente el mejor disco de su vida, siendo fiel a sí mismo, y deja canciones, como decía antes Arantxa, que siempre nacen desde la naturalidad. Yo como anécdota personal debo confesar que como padre novato que fui, y ante una hija que no dormía, por las noches le cantaba, muchas madrugadas le cantaba Acabo de llegar. Y bueno, no conseguía mucho, la verdad. A lo mejor alguna vez conseguí relajarla. Tenías que haber probado con, yo no sé... Pero bueno, tiene ese uso que tiene Fito, ¿no?, de colarse en la vida de la gente de una forma muy natural, y ese poder que tienen las canciones, ¿no?, que las usas incluso a la desesperada, y que puedes hacer con ella lo que quieras. Yo la convertí en una nana inservible, pero bueno. Hay que probar todo. Con esas horas de desesperación donde no se duermen los niños, cualquier herramienta es buena. La gira del disco fue muy, muy larga, tocó también en países de Sudamérica, y hubo ese verano, Rubén, un momento muy bonito. Fue la gira conjunta con Andrés Calamaro, que estaba pasando una etapa complicada, que le estaba costando rendir en directo. Fuimos juntos a aquel concierto, y fue muy bonito que Fito tuviera ese momento de llamar a Andrés y tirar de él, porque Andrés estaba pasando un momento complicado, sobre todo a la hora de atreverse a salir a un escenario y verse rodeado, pues, de Carlos Raya, de Caramelo, del Niño Brutal, de esa pedazo banda que llevaba Fito, compartir en eso y salir a un público entregado, ya caliente con la música de tal, y compartir temas y todo eso. Yo creo que a Andrés le vino muy bien, y muestra otra vez la generosidad de Fito Cabrales con sus amigos y con otros músicos. Yo creo que al final de lo que hablas es un secreto a voces, la generosidad que tiene, ¿no?, cómo nace desde su backstage, esa generosidad, esa complicidad que tiene, y bueno, por ejemplo, lo ha demostrado con todos los músicos que han abierto para sus giras. Por ejemplo, en la última de 20 aniversario abrió Muchachito Bombo Infierno, Morgan, en un momento de crecimiento también han estado, Los Cigarros, y también otro caso que me gustaría reseñar es el del Lichis, de La Cabra Mecánica, que pasó por un momento personal, profesional muy complicado, que lo he dicho muchas veces, que para él fue soporte Fito, y bueno, esa generosidad de la que hablamos, de compartir un poco de tu buen momento, habla muy bien de él. Es bonito esos gestos. Ese 2007 y el siguiente, el 2008, Fito arrasa con todo. Tiene una banda que es imbatible en directo, tenían una energía y un rodaje que eran perfectos. Eso se refrenda en los premios de la música, donde gana mejor canción, mejor disco y mejor gira, todo bastante merecido. En 2009 recibió de esta casa, de la mano de Carles Francino y Ángeles Barceló, el Premio Ondas de la música. Quería agradecer a toda la tropa que tengo en Santander ahora ensayando, trabajando duramente. Justo esta noche creo que estarán trabajando menos duramente, pero para ellos también un cachito del caballo. En segundo lugar, también me gustaría agradecer a toda la gente que está conmigo cuando estoy bien y cuando no estoy bien, ¿no? A la familia, ahí tengo representación de la familia. Algunos no son de la familia. Como venganza de la buena suerte o recompensa de la mala vida, de la cabeza me arrancaron cables para meter las cosas que antes no me cabían, y se me acercan las paredes y se me aleja la salida.
poco a poco se hace de repente y me tropiezo con los días. Sobra la luz que me hace ver todo lo que yo escondía. No sé seguir, no sé volver. Sobra la luz cuando en la piel nunca se siente el día. Dime que tú sí me ves. Una partida que jugué tan fuerte que ahora es la vida la que está partida. Una pared siempre que quiero verte y ahora estoy pa' abajo y ahora estoy pa' arriba. Todas las cosas que al mar tiramos nos la devuelve siempre la marea. Cuando más tratas de olvidarlo, con más fuerza lo recuerdas. Sobra la luz que me hace ver todo lo que yo escondía. No sé seguir, no sé volver. Sobra la luz cuando en la piel nunca se siente el día. Dime que tú sí me ves. Y con Sobra la Luz vamos llegando al final de este viaje, de esta semana, programa que hemos dedicado al 20 aniversario de Por la Boca Vive el Pez de Fito y los Fitipaldis. En estos 20 años han pasado muchas cosas, entre ellas 4 discos de estudio de Fito, que baja bastante el ritmo respecto a sus primeros años de carrera. De hecho pasa 7 años, creo que son los que transcurren entre Huyendo conmigo de mí y Cada vez cadáver. Esta vez está bien, yo creo que también Arantxa tomarse las cosas con calma. Fito tiene 3 hijos. Además, en estos discos sigue habiendo cosas también interesantes, ¿no? Sigue siendo un Fito capaz de seguir entregando canciones que siguen conectando con la gente a otros niveles de 2006, pero siguen siendo buenos discos. Sí, bueno, y aparte hay que tener en cuenta que es un tipo que toca mucho en directo, o sea que realmente todo ese tiempo no es que esté las Bahamas tomando el sol, es que está a lo mejor girando por escenarios, giras apoteósicas, algún disco en vivo también, como en directo desde el Teatro Arriaga. Recoge el disco de Diamante por más de 1 millón de copias vendidas en esa etapa. Y bueno, llegan estos 4 discos de estudio, antes de que cuente 10 en el año 2009, que graba en Dumanoir, en Francia, con el que llegan a tocar en Londres y en Shanghái. Luego está Huyendo conmigo de mí en 2014, con el que gira también por Argentina, por Chile, por Uruguay. Cada vez cadáver en 2021, que además me recuerda, este contexto creativo me recuerda un poco al que estamos hablando hoy de Por la Boca Vive el Pez, porque al parecer Fito también sufrió aquí una crisis con la composición, y él cuenta que la superó escuchando un disco de Quique González además, y acabó tocando al final con este disco en su ciudad, en el Estadio San Mamés, delante de más de 46.000 personas, una noche histórica. Y el último hasta la fecha, que vio la luz en 2025, es El Monte de los Aullidos, un disco que traslada muy bien la energía que desprende Fito en directo y que volvió a producir otra vez Carlos Raya. O sea, 4 discos de estudio que siguen ampliando su legado, nuestra memoria emocional y la leyenda del tipo bajito con gorra. Y giras donde agota todo y donde sigue manteniendo un listón altísimo de energía en los conciertos. Todo el mundo que ha podido ver a Fito en los últimos años no creo que tenga ningún reproche que hacerle al vasco. Por el camino también hay un hito maravilloso, mencionaba Arantxa así un poco de pasada para no adentrarse en ello, que es por el 20 aniversario se hace una gira de 20 ciudades que acaba en un templo de la música y de repente ese Fito Cabrales está tocando en el Royal Albert Hall de Londres, ¿no? La verdad es que es un bonito fin de gira, ¿no? Es la hormiga obrera a la que se refería antes Arantxa, de sus inicios con Platero, y poeta ya, llegando a un templo universal de la música, ¿no? El templo de las reinas y los príncipes. Y bueno, mientras cuando me pediste que hablase de Fito para este programa, buceando un poquito en los archivos de antes, es muy gracioso saber que Fito era una de esas personas en las listas de ¿con qué español te irías de cañas? Hace 15 o 20 años. No se hacen esas listas. Esas listas no sé si se hacen, pero él salía mucho en esas listas y esas listas envejecen muy mal, y es posible que casi toda la gente que nos escuche, de toda esa gente de hace 15 o 20 años, de los pocos con los que te irías de cañas es con él. Y bueno, que se traiga la guitarra, yo me iría con él, y bueno, y me gustaría una vez más destacar la naturalidad de sus canciones, su humanidad como músico y el legado que ha dejado
ahora que a lo mejor no está en el punto más álgido de su carrera. Me veo en esas listas de 2006, es que me lo estoy imaginando, estaría Fernando Alonso, Rafa Nadal, Fito. Sí, políticos. Desde luego me voy con Fito. Pues Rubén de Elena, Arantxa Moreno, un placer charlar de música con vosotros. Gracias por sentar a este disco y a Fito en el Sofá Sonoro. Igualmente, gracias a vosotros. Se apagó el fogón, no funciona nada. ¿Dónde está la luz que hay en tu mirada? Me cuelgo de tu pelo, me engancho de tu miel. Me encuentro con mi hada que está loca también. He vuelto a las andadas, he vuelto a enloquecer. Lo vi escrito en la luna, luna creciente. Fotos de un cajón rompen mi cabeza. Recuerdo su olor y se me pone tiesa. Me cuelgo de tu pelo, me engancho de tu miel. Me encuentro con mi hada que está loca también. He vuelto a las andadas, he vuelto a enloquecer. Lo vi escrito en la luna, luna creciente. Delicada casa, fuerte envoltura, con miras a contra natura. Me cuelgo de tu pelo, me engancho de tu miel. Me encuentro con mi hada que está loca también. Nosotros nos vamos ya recordando que en las notas de este episodio encontraréis un playlist con una selección de los mejores programas que hemos dedicado a discos nacionales, programas que si os gustan estaría bien que compartieseis con gente que los vaya a disfrutar. Nada más, volvemos la semana que viene con otros discos y con más historias. Adiós. Mientras me aguanten los huesos, yo quiero seguir cantando. Quiero estar cerca de ti, lo más lejos a tu lado. Tu mirada es un balcón, tú te asomas, yo te canto. He pintado mi corazón con el rojo de tus labios. Sé que no puepuedo dormir porque siempre estoy soñando en invierno con el sol, con las nubes en verano. La luna era una farola y a ella me abracé borracho y acabé buscando versos en el fondo de mi vaso. Todo lo que no aprendí nunca se me ha olvidado. No he perdido la razón y tampoco la he encontrado. Sé que no puedo dormir porque siempre estoy soñando en invierno con el sol, con las nubes en verano. Nunca se me ha olvidado. No he perdido la razón y tampoco la he encontrado. Sé que no puedo dormir porque siempre estoy soñando en invierno con el sol, con las nubes en verano, en invierno con el sol. Con
mientras me aguanten los huesos, 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 mientras me aguanten. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.